A su nombre sea la gloria por los siglos de los siglos. Hoy, en nuestra nueva sesión de debate profético, tenemos a los ministros que estaremos hoy debatiendo un tema interesantísimo que llama a la preocupación de todas las personas que están identificadas con lo que es la fe. Hoy tenemos en nuestra sesión al ministro evangelista Christopher Martínez y al pastor Emanuel de la Cruz. Varones, bendiciones, y debate profético inicia ya. Amén. ¿Cómo están? Estamos bendecidos por la gracia del Padre. Qué bueno. Varón, mi pregunta central es ¿qué ha cambiado en la iglesia del siglo XXI que antes estaba en la iglesia primitiva de la de Hechos de los Apóstoles? Vamos a ver. Bueno, en primer lugar, ministro, llevándolo a un término espiritual y ya a términos morales y a términos éticos, hay muchas cosas de las cuales se han perdido anteriormente. Nosotros nos hemos dado cuenta que hoy en día, especialmente las formalidades, han sacado mucho a Dios de las congregaciones. ¿En qué sentido? Usted puede decirme, varón, pero explíquese por qué las formalidades han sacado un poquito a Dios del asunto. Nosotros entendemos que hay un protocolo y hay una regla en lo que es la norma espiritual, y el mismo Dios es un Dios de orden. Dios nos dice a nosotros que todas las cosas deben ser con orden. Pero ¿qué sucede? Que cuando ese orden es alterado y es violentado por los mismos hombres, entonces Dios se sale del círculo. Entonces hemos visto que anteriormente, hoy en día, por tantas formalidades, nosotros hoy en día decimos, es importante de que un músico, de que una persona se prepare para predicar. Claro está que es importante de que se prepare, pero escúcheme bien, la preparación más grande que una persona puede tener si se considera predicador es sobre todo en su búsqueda con Dios, sobre todo lo que es el ayuno, lo que es la oración, lo que es la lectura de la palabra. Hoy en día nosotros a veces nos enfocamos tanto que debemos prepararnos, que a veces en nuestra conciencia, en nuestra humanidad creemos que es por la preparación que Dios a nosotros nos va a usar. Y sin embargo, yo tengo para decirle a usted que no es por la preparación, sino que es por la búsqueda. Cuando hay una persona que es apasionada, cuando hay una persona que está enamorada por las cosas del Señor, cuando vive apasionada, Dios se ve responsabilizado a usar esa persona. Por ejemplo, me llama la atención que en una ocasión, pastor Emanuel de la Cruz, el apóstol Pablo decía en una ocasión que él conoció a un hombre que en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sabe, que fue raptado hasta el tercer cielo, donde escuchó palabras inefables que nunca le dio al hombre expresar. El hombre hablando de sí mismo, es decir, este hombre tuvo todavía un rapto mucho más moderno que el del profeta Elías, porque ni él mismo conocía cómo fue raptado. Pero el hombre tenía una sapiencia, tenía una sabiduría, por el mismo Dios dada, que el hombre decía, si yo me glorío de mí mismo, yo no sería un necio al gloriarme, porque en realidad la sabiduría a mí Dios me la dio. Pero ¿qué sucede? Que el hombre dijo, yo por ética no me voy a gloriar. ¿Por qué? Porque yo entiendo que fue Dios que me dio la sabiduría, pero no me conviene gloriarme, porque cuando los hombres se glorían hay peligro. ¿Y qué sucede hoy en día? A veces nosotros tenemos mucha sabiduría y por esa sabiduría queremos a veces sacar un poquito a Dios de nuestro marco. Queremos sacar un poquito a Dios de las congregaciones porque entendemos que ya estamos tan preparados, que ya estamos tan capacitados que no necesitamos a Dios. Entonces el mismo apóstol Pablo le dijo, entonces el mismo Señor puso un aguijón en mi carne para que yo no me enaltezca sobremanera, un aguijón para que me abofetee y me digan que tú seas grande, todavía tú eres pequeño. Así. Aunque tú seas grande, tú todavía necesitas de mí. Así, pastor Emanuel, hemos escuchado un desglose sobrenatural de la boca de nuestro hermano evangelista Christopher Martínez. Para el pastor Emanuel de la Cruz, ¿qué ha cambiado en la iglesia de hoy que antes se veía en la iglesia de los Hechos de los Apóstoles? Vamos a ver. La palabra clave para mí se llama coinonía. Coinonía. ¿Cómo tú defines la palabra coinonía? Es el conjunto, es el crecimiento en hermanos juntos, en hermandad. Es lo que se ha perdido claramente. Dice la Biblia
que ellos permanecían todo un año, vivían juntos, compartían el pan juntos. Los que poseían posiciones mayores vendían lo que tenían y lo llevaban al templo y se compartía entre sí para el sustento de cada uno, para que a nadie le faltara nada. Entonces, los ministerios crecían juntos, vivían una vida de armonía entre sí. Así es. Vivían una comunión junta. Hoy en día es muy difícil encontrar eso. E incluso tú encontrar dos pastores que se lleven bien, hoy en día es difícil. Wow. Tú encontrar dos evangelistas que puedan llevar la coinonía de la iglesia primitiva es algo terrible. Y lo que estamos hablando aquí es algo sencillo prácticamente, que debería ser inefable en nosotros. Y vital en la iglesia. Porque la iglesia primitiva no está plasmada en el libro de los Hechos porque fue la primera iglesia ni porque tenía que estar ahí. No. La iglesia primitiva está ahí porque es el ejemplo a seguir. La iglesia primitiva está plasmada ahí porque fue el modelo de iglesia. Por eso se llama iglesia primitiva. Ese es el paradigma nuestro. Exacto. Ahí es donde la iglesia inicia. Y de esos pasos es que la iglesia debe continuar caminando de acuerdo a cómo caminaron los apóstoles. Porque los apóstoles caminaron en esa forma, en ese medio, porque eso fue lo que ellos aprendieron del maestro. Sí. Entonces, una de las cosas que produce esencia y gloria y que Dios esté en medio nuestro se llama unidad, coinonía entre hermanos. Que los hermanos puedan compartir juntos, que se puedan juntar, que no haya ningún problema. Hoy en día tenemos que si yo no soy del concilio de Christopher, no podemos ser amigos. Que si yo me congregaba con Christopher y salí de la iglesia de Christopher, el ministro que está se encarga de discriminar al que salió. No se puede ligar. Mas sin embargo, muchas veces aparece que Bernabé se fue regado con Pablo. Y Pablo no aparece discriminando a Bernabé en ningún lado. Ni aparece fusilándolo. Ni aparece diciendo a los hermanos que no se junten con él. Ni que el tipo era un desobediente. Por ejemplo, ahorita yo ponía mi estado de WhatsApp y decía, varón Cristo, que un hermano dejó de seguir a un líder y el líder lo tachó como desobediente. Pero se pregunta por qué el hermano dejó de seguir al líder, porque el líder nunca obedeció a la Biblia. Entonces quedó una pregunta ahí, ¿cuál es el desobediente entonces? ¿Te me entiendes? Claro que sí. Continúa, hermano Cristo. Yo creo, porque vamos a poder compaginar. Christopher decía en el principio que el sacar a Dios de nuestra vida, el sacar la intimidad de nuestra vida, ha hecho lo que yo puedo compaginar con el hermano Pastor Emmanuel, que nosotros no permanezcamos unidos, porque lo que hacía que los discípulos permanecieran unidos a pesar de la prueba que ellos vivieron, que según los libros narran de la Biblia, fue la intimidad con el Espíritu Santo que lo hizo identificar. Ahora mi pregunta es la siguiente, que quiero hacerle a ambos. ¿Creen ustedes que el hecho de que el Espíritu Santo no esté en muchos miembros de este tiempo haya hecho que esa identificación unánime desaparezca? Vamos a ver, Christopher. Claro que sí, es bastante difícil ver la situación hoy en día como estaba. El varón ahorita enfatizaba y decía que la coinonía era indispensable en la iglesia primitiva. Pero en lo que es la iglesia universal, en la iglesia en el día de hoy, nosotros no estamos viendo ese marco, no estamos viendo esa imagen. La Biblia a veces, inclusive que mucha gente hoy se para en un púlpito y nos dice a nosotros, mira cuán bueno, cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos. Y le tiran hasta el salmo completo, varón, ahí. Pero sin embargo, nadie casi está viviendo esta situación, porque el problema es que cuando yo veo a un miembro que está avanzando, o lo estoy viendo en una condición que está un poquito mejor que yo como que me freno, y a veces me siento un poquito hasta celoso, porque la persona está avanzando y yo no estoy avanzando. Y sin embargo, a veces nos estamos enfocando en otras cosas que no deberíamos de enfocarnos, cuando en realidad nuestra cosa primordial sería la coinonía. Dice un pasaje en el libro de Iglesias, te dice que si uno
que mejor son dos que uno. Porque el día que el otro cayere, el otro lo levantará. Pero dice la Biblia, ay del solo si cayere. Porque cuando cayere, ¿quién lo levantará? Cuando cayere, quedará postrado. ¿Usted entiende? Y yo creo que es indispensable de que nosotros volvamos a este principio bíblico de lo que es la coinonía. Porque hoy en día hay muchas personas que han salido de nuestras iglesias y los padres espirituales de esa iglesia no le han dado la cobertura necesaria que ese líder necesita, y sobre todo no lo han hecho sentir amado. Porque si hay algo que a un líder lo hace volver fácilmente a una congregación, o sobre todo hace que ese líder reconozca que es un hombre de identidad, es el amor. Es cuando una persona lo hace sentir amado y le dice, mira, aunque quizás tú eres de nuestra iglesia, aunque quizás hiciste lo que hiciste, nosotros aquí te queremos. Ese es el amor que edifica. El amor, dice la Biblia, que nunca busca lo suyo, no es jactancioso, no se irrita por nada. El amor, dice la Biblia, nunca deja de ser. Pastor Emmanuel, quiero la respuesta de esa pregunta. ¿Cree usted que el hecho de que el Espíritu Santo no esté en todos los miembros de un pueblo, de una iglesia, haya hecho que no esté esa identificación, que la palabra clave aquí es la coinonía entre el pueblo? ¿Cree usted que eso haya permitido que desaparezca esa comunión entre la comunidad del pueblo de Jesucristo? Claro que sí. ¿Por qué? Vamos a ver. Porque, bueno, primeramente me gustaría hablar de lo que dice Efesios, de la unidad en el Espíritu. Sabemos que hay algo que está haciendo mucho daño hoy en día y se llama sentimiento. Los sentimientos no son del Espíritu. Sentimientos son emociones del alma, de la carne, mayormente la gobierna. Entonces, cuando alguien no posee el Espíritu de Dios, fácilmente se deja dominar de los sentimientos del alma. Así es. Entonces, cuando yo me dejo dominar de los sentimientos, cualquier pequeña palabra que el hermano Christopher diga de Emmanuel, que a Emmanuel quizá no le agrade mucho, o que quizá Christopher se la dijo a alguien y esa persona viene y la dice de otra manera a Emmanuel. Entonces, cuando eso llega y trae una pequeña división, porque el espíritu no está en ese momento. Entonces, como está gobernando los sentimientos del alma y del corazón, lo cual la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, cuando la persona no tiene el Espíritu de Dios, siempre tú escuchas gente que dice, yo no siento hacer esto, o yo sentí hacerlo así, pero luego que cometen el error, dice, yo sentí hacerlo así, yo creí en mi corazón esto. Algo que le quisiera, más que una respuesta, dejar dicho al público que en este momento nos estará escuchando, sí, es que nosotros no estamos para caminar por sentimientos. Así es. Nosotros estamos con un llamado específico de ser uno en el Espíritu. Así es. Y no solamente uno en el Espíritu, sino ser un espíritu con el Espíritu de Dios. Así es. Entonces, cuando nosotros tomamos la decisión como iglesia de ser un espíritu, o sea, un espíritu, ya los sentimientos ni las emociones de mi cuerpo ni de mi alma me controlan, sino que el Espíritu de Dios y yo somos uno. Por eso Jesús dijo claramente, Padre, permite que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Así es. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el consejo que ustedes darían para lo que está viviendo la iglesia del siglo XXI? Porque estamos viendo tantas cosas dentro de las iglesias que llama la preocupación. Llama la preocupación de uno buscar alternativas que puedan canalizar el éxito y el cambio rotundo para la iglesia de este tiempo. Amén. Todo tiene un orden y todo gira desde el principio, al principio. Dios instruyó al hombre. La Biblia nos dice en Proverbios 14:12 que hay principios que al hombre, hay caminos que al hombre le parecen camino de justicia, pero su fin es camino de muerte. Cristo nos dejó un camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y también nos dio un ejemplo. Por eso dijo el apóstol Pedro en una ocasión, asimismo Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Y primera de Juan 2:6, la Biblia a nosotros nos dice, primera de Juan 2:6, a nosotros en la Biblia nos dice que el que dice que permanece en él debe andar como el anduvo.
Cuando usted dice, ¿cómo anduvo Jesús? Jesús dijo de sí mismo, yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Cuando una persona acepta a Jesucristo como ya único y suficiente Salvador, inmediatamente se establece una unión entre Cristo y esa persona, y esa unión se asemeja a la que existe entre Cristo y el Padre. Es evidente que estar en Cristo siempre va a involucrar nuestro diario vivir como cristiano, pero el que dice que permanece en él debe andar como el anduvo. Entonces aquí no está la respuesta. Cristo es el ejemplo. Si usted quiere ser una persona que quiera vivir en victoria, si usted quiere ser una persona que cada día más usted llegue a la estatura de un varón perfecto, el mejor modelo se llama Cristo. Y claro está, nuestros principios, ¿cuáles son? La oración, son el ayuno, son la lectura. Quiero decirle a usted, usted puede escuchar muchas conferencias, usted puede leer muchos libros, puede leer muchas historias de grandes hombres de Dios que a usted lo van a instruir, lo van a nutrir, pero le voy a decir algo a usted en esta noche. Nada de eso le va a servir si usted no pone a prueba y sobre todo va al principio de lo que es la oración, lo que es el ayuno y lo que es la lectura de la palabra. Este es el modelo preferido del Padre. Este fue el principio que el Señor nos dejó para que nosotros podamos perseverar como cristianos. Pastor Emmanuel, para ti, ¿cuál sería la solución para que la iglesia de este tiempo, del siglo XXI, pueda salir de ese naufragio en la cual se encuentra y puede encontrarse con el verdadero evangelio, que es el verdadero evangelio que Cristo plasmó en la palabra? Bueno, para mí la solución en realidad sería la siguiente. Entender que esto es un reino y que no es una competencia. Claro. La mayoría de problemas que tenemos hoy día se llama competencia. Competencia entre pastores, competencia entre evangelistas, competencia aún hasta el que está empezando a leer la Biblia, ya lo está haciendo por competencia. Claro. No porque se está preparando para un reino ni para una unidad. Así es. Entonces, cuando nosotros podemos ver, Pedro fue el líder de la iglesia primitiva, ¿verdad? Tomamos la iglesia primitiva como ejemplo. Ahí también estuvo un gran líder que levantó Dios, levantó Jesús, que fue el que mencionó el varón Christopher ahorita, llamado Pablo. El apóstol Pablo, así es. Pablo tenía una jerarquía, tenía un estatus social y también una trayectoria bien influyente, sí, varón. por encima de Pedro. Era un político. Claro, tipo era un político, filosóficamente, sí. Tipo bien capacitado que podría decir, bueno, yo soy el líder de la iglesia, y podría echar el pleito con Pedro. Criado a los pies de Gamaliel. Un gran maestro, sí, como no había otro posiblemente en esa posición ahí. Entonces, el mismo Pablo presenta en la Biblia que fue y visitó a Pedro. Y incluso registra que duró, parece, unos cuantos meses que registra. Entonces, en ese tiempo que él dura con Pedro, él está recibiendo instrucciones. Podemos ver que cada vez que se arma un rebú, Pablo, Bernabé, fueron llevados delante de Pedro y el concilio. Entonces, podemos ver que no había competencia. Simple y llanamente se acertó el que Dios puso. Así es. Todo el mundo estaba de acuerdo con trabajar unánime, juntos todos para un mismo reino. Por eso mencioné que lo primero que debemos entender es que es un reino. Entonces, todos somos parte de un equipo de trabajo para ese reino. Un ejemplo que voy a dar, y es lo que Cristo dejó a la iglesia, porque antes de la iglesia primitiva, Cristo le dejó un encargo esencial a la iglesia, no solo a la primitiva, sino a la iglesia completa, llamada la Gran Comisión. Cuando hablamos de la Gran Comisión, podemos entender y darle a entender a los demás que la Gran Comisión no es una misión mía, ni es de Christopher, ni es de ningún pastor. La misión es de Cristo. Del reino, así es. Y la comisionó a la iglesia. Entonces, cuando Él la comisiona a la iglesia, lo que la gente tiene que entender es que el rey de este reino ha dejado una comisión que hay que cumplir. Entonces, para cumplir esa comisión, el reino tiene que unificarse. Y todo junto, como un reino, tomar una sola decisión. ¿Cuál es la decisión? Hacer lo que ya Cristo mandó a hacer. Entonces, el problema que tenemos es porque fulano tiene una misión, aquel tiene otra, yo tengo una visión, aquel tiene otra, yo tengo un parentesco, Christopher tiene otra, yo creo algo, el otro cree otra cosa. Pero ninguno queremos ir a lo que ya está establecido. Yo creo que la solución es que el reino se despoje y deje la competencia. Tomemos la decisión de ir a lo que ya está establecido.
Entonces, porque yo decía hace poco día en un mensaje que predicaba, cómo era posible que todos estaban unánime. Y no estamos hablando de dos personas. No, es difícil, porque 12 pueden estar unánimes, 12 fácilmente pueden estar unánimes, pero hablar de un pueblo que está creciendo de diferentes nacionalidades, diferentes costumbres, diferentes extractos sociales, tú decirme a mí, yo leer en la Biblia que estaban todos unánimes en armonía, porque unánime está cualquiera puede coincidir con un pensamiento mío, pero estar en armonía es diferente. Y no tanto en armonía, sino que todos tienen el mismo pensar, dice la Biblia. Entonces, cuando yo analizo esto, me doy cuenta de que hay una sola posibilidad de que eso suceda. Y es de que Christopher suelte su parecer y yo el mío, y nos adaptemos a un solo enfoque. Entonces, ¿cuál es ese enfoque? Yo puedo entender claramente que cada quien soltó las emociones, los sentimientos, el parecer, la tradición, la costumbre, para enfocarse en lo que el maestro le había ordenado. Porque si podemos ver, lo que ellos hacían fue lo mismo que Cristo mandó. Así es. Entonces ellos pasaban día y noche enfocados simple y llanamente en cumplir con una misión que ya se le había encomendado. Entonces eso provocó en ellos que el mismo cielo caminara con ellos aquí en la tierra. Provocó un impacto tan fuerte que lo político le trajo problemas a la iglesia. Porque los políticos se vieron amenazados por la iglesia. Sí. Dijeron, bueno, estamos perdiendo cantidad de personas porque ahora hay multitudes que nos seguían a nosotros que están siguiendo a Pedro. Hay multitudes, los fariseos, saduceos, los celotes, la gente los jebuseos, varón, y todo lo feo. Se armó un rebú fuerte, tan fuerte que dijo, bueno, por eso fue la persecución de la iglesia, no fue por otra cosa. Así es. Porque fue que la unidad de ellos y el trabajo en equipo llevó a hacer una conquista tan fuerte que la política y las religiones se vieron amenazados por ellos. Oiga, por el hablar de un grupito de 12, llegar de un día a otro a más de 15,000 personas, podemos decir. Y trastornar la ciudad, porque le decían los trastornadores. Sí, llegaron a un impacto social que cuando ellos llegaron fue que chocan con la ciudad y se armó una bomba de tiempo. Empezaron ellos a caminar bajo una atmósfera sobrenatural. Cuando tú analizas todo, simple y llanamente se trató del Espíritu Santo y una unidad. Todo lo tenían en común, varón, dice la Biblia. Pastor Emmanuel, yo tengo esta pregunta. ¿Cuál es el rol del pastor del siglo XXI? ¿Cuál es el rol? Porque yo creo que está un poco distorsionado el funcionamiento y el rol que tiene que tener la cabeza. ¿Cuál es? Explíqueme usted como pastor. Bueno, el rol del pastor es trabajar todo lo que hemos hablado. Por ejemplo, hoy en día se ha dado a la tarea de que mayormente el pastor ha perdido la fuerza y ha perdido carácter. Entonces, el pastor mayormente, para que un miembro o otro no se le vaya, quiere estar bien con los dos al mismo tiempo, sabiendo que uno de los dos está mal. Entonces, el rol del pastor, aquí está nuestro hermano Christopher. Si el hermano Christopher tiene su pastora, ¿verdad? Claro que sí. Si hay otro evangelista en su iglesia y se arma una contienda entre ellos, el trabajo del pastor es, en vez de jalar a Christopher aparte y decirle, no, esto se va a arreglar, y jalar al otro evangelista, es llamarlo a los dos juntos y enseñarles que si como ministerio no caminan juntos, este reino no tiene éxito. Entonces, el rol de pastor es como lo dice pastor, pasto, alimento. Debe de alimentar a las ovejas, no a una ni a dos, sino que debe de tratar de mantener el redil siempre junto. ¿Por qué? Porque si el pastor deja salir una oveja del redil, esa oveja corre peligro. Así es. Sí. Entonces, Jesús mismo dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Así es. Entonces, algo que hoy en día se ha perdido es el carácter del pastor. El pastor debe luchar siempre porque la iglesia crezca
todos juntos. Así es. Así es. Como hermanos. Que los ministerios crezcan sin competencia. Así es. Que se Así entienda es. que no hay competencia. Y que empiecen a crecer cada persona en su área. Que cada ministerio pueda desarrollarse con amor. Y que todos puedan ser felices con lo que hace cada persona. Entonces, hoy en día lo que se ha desatado es una guerra. Y mayormente cuando tú analizas qué es lo que pasa con la guerra. Por ejemplo, el otro día estábamos juntos y se hablaba de que el evangelista es muy desobediente. Yo como evangelista que duré toda mi vida y todavía lo soy, siento en mi sangre y nadie creo que me lo cambie. Entiendo que no es así. Hay mucha gente que dice los evangelistas han dividido muchas iglesias. Yo entiendo que sí, que hay muchos evangelistas que se han Claro salido que de, sí. de su Incluso que nivel. quería indagar. Pero también yo entiendo que hay pastores que se han pasado también. Porque el ejemplo está. Si a mí, yo decía el otro día, las grandes actividades que preparan los pastores en la comunidad deberían de predicar los evangelistas. Los evangelistas. Sí es. Entonces, la guerra que tenemos es que el pastor quiere ser pulpo. Si usted me pregunta cómo pulpo, quiere estar abarcándolo todo. Y si yo quiero agarrarlo todo, me va a salir mal. Otra de las cosas que yo entiendo, yo personalmente porque no vayan a decir ahorita que yo digo una doctrina, es que la iglesia no se le entregó simple y llanamente a un pastor. La Biblia dice que 5 ministerios fueron constituidos a fin de que ellos puedan unificar la iglesia y llevarla a la plenitud de varón perfecto. Entonces, cuando analizamos esto, el pastor cogió la carga para él solo, pero tampoco hay quien le ayude con esa carga. Entonces, cuando el evangelista no está en su posición, cuando el profeta no tiene su posición en la iglesia, cuando el apóstol no tiene su posición, cuando el maestro no tiene su posición en la iglesia, son muchas las debilidades que el pastor nunca va a poder suplirlas dentro de la iglesia. Entonces, el rol del pastor es tratar de unificar los ministerios para que los ministerios unifiquen la iglesia y los lleven al fin del varón perfecto. No es hacer el trabajo él solo, ni tomar una decisión para que me sigan a mí. Así es. Incluso, ministro, que muy buena aportación, te felicito. Creo que ha sido bastante edificante lo que hemos hablado aquí bastante. Hemos corroborado en lo que es el rol de pastor. Yo quería indagarle, Pastor Manuel. En cuanto al evangelista, háblame de eso, Cristo. Sí, yo quería indagar brevemente, ministro, en cuanto a lo que es el rol del pastor. Algo que darle un poquito más de auge. Ya mi hermano aquí indagó bastante. Pero, hermano Emanuel, he visto que hoy en día los pastores, la Biblia dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y cabe destacar que hay veces que hay pastores por cuidar su membresía. A veces los pastores, por cuidar mucho la membresía, se abstienen hasta de una grande bendición porque dicen, no me gusta soltarle el púlpito ahora mismo, cederle el púlpito a un evangelista, porque hoy en día cabe destacar también que hay evangelistas que a veces andan con un poquito de desorden. Sí. Y los pastores a veces siendo un poquito cuidadosos con esto, porque no es fácil que una persona se le ceda un púlpito y después salte con cualquier cosita por ahí y hay hermanos que quizá distorsionen el asunto y hasta se vayan de la iglesia. Sí. Es un poquito lamentable el caso, pero yo creo que el rol del pastor, uno de los roles más importantes, la Biblia nos registra en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo y dice que si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta. Y dice algo muy importante, que gobierne bien su casa. Porque si alguno no gobierna bien su casa, menos cuidará de la casa del Señor. Entonces, hoy en día se han dado las situaciones de que han habido muchas, de que algunos pastores han estado hasta en boca de personas. Pues quizás hasta por un mal testimonio en el barrio, por mal testimonio hasta en su propia casa, por mal testimonio hasta asunto de dinero, varón. Y es lamentable mencionar algunas X cosas, pero yo creo que el rol del pastor, primeramente nosotros, los pastores como líderes y como cabeza de congregaciones, siempre deben tener este principio muy en cuenta, que deben gobernar bien su casa. Amén.
y de cuidar muy bien su testimonio para que entonces cuiden bien de la casa del Señor. Pero es muy importante esta aportación en cuanto a lo que es el evangelismo. El evangelismo es una tarea bastante delicada. Se lo digo como soy evangelista, me ha tocado la situación de que he tenido que hasta dar palabras de parte del Señor que han sido un poquito deprimentes. Claro está que hay una situación que se juega con el evangelista. La gente dice que cuando Dios habla, Dios habló. Eso yo lo entiendo. Pero hay veces que hay evangelistas que tienen que tener un poquito de principio en cuanto a decir algunas cosas. Por ejemplo, cuando se refiere a que dicen que Dios habló. Por ejemplo, hay muchas personas que hoy en día se han dado la tarea de hablar mal de los evangelistas y dicen, no invito a fulano porque saltarte una cosa arriba de ese púlpito y decirte cualquier cosa de cualquier persona, le da 3 pitos y una flauta. Y yo quiero quedar claro con esto, señores. Nunca ha sido la voluntad de parte de Dios, nunca ha sido el orden de un padre hacer quedar en vergüenza a un hijo delante de una persona. Así es. Y yo creo que nosotros como evangelistas a veces tenemos que tener un poquito de principio y tenemos que tener un criterio bien cuidadoso con lo que nosotros decimos que a veces escuchamos de parte de Dios, decirlo en un altar. Y si por lo menos Dios a usted le habló, por lo menos tenga la delicadeza de decírselo a esa persona callada, pero no decírselo delante de personas. ¿Por qué? Porque esto ha traído una mala reputación a los evangelistas. Y el evangelista, el ministerio del evangelista es tan bíblico como el pastorado, como el de maestro, como el del apóstol y como el del misionero. Pero tiene una tarea de que tiene que cuidarse mucho en cuanto a su testimonio, en cuanto a su calidad de vida, en cuanto al mismo evangelístico. El evangelista tiene que prepararse porque hay diferentes escenarios, hay diferentes culturas, hay diferentes ambientes y diferentes púlpitos. Y usted no sabe a dónde Dios un día lo puede llevar porque somos como el viento. Un día hoy estamos aquí y otro día no sabemos a dónde Dios nos pueda llevar. Yo creo en mi propio criterio de que independientemente del cargo, nosotros no estamos por el cargo, sino que estamos por la función del reino. Pero hay algo que los pastores de este tiempo han perdido. Y es que los pastores muchas veces no han entendido de que cada quien Dios lo llamó con una asignación específica. Así es. Por ejemplo, si usted es pastor, usted tiene que pastorear. Pero al hombre que Dios llamó como evangelista, al que Dios llamó como apóstol, al que Dios llamó como misionero, al que Dios llamó como maestro, esas personas deben de fluir en el área asignada que Dios le designó. Manuel daba un punto ahorita y era que él decía que los pastores de este tiempo están como el pulpo, con los tentáculos del pulpo en todas las áreas del funcionamiento. Y el pastor tiene que entender que está para alimentar, para guiar, para instruir, pero no para detractar los ministerios específicos en cada área. Por ejemplo, el evangelista tiene un área específica en la cual el pastor no puede incidir, en la área de búsqueda, en la área de preparación personal, en la área que Dios trabaja personalmente con esa persona. Y yo creo que el pastor tiene que retomar su rol y de enfocarse en las personas que se están yendo de la iglesia. ¿Por qué se están yendo? Es lo primero que deben averiguar. ¿Qué pasó? Entonces, muchas veces nos desenfocamos de lo que se están yendo y a lo que quieren hacer algo dentro de la iglesia, a eso agarramos y le damos un majaguazo. No sé si usted me está entendiendo. Claro que sí. Hay algo que me enseñó un jefe de trabajo. Él me dijo, si un día alguien viene con una queja delante de mí, yo no le hago mucho caso. Si vienen 2, ya yo me detengo un poco. Pero si vienen 3, ya yo actúo confiadamente. Entonces, muchas veces, si uno se vira dentro de la iglesia, pues se vira uno, como dicen por ahí, que puede hacer una cucaracha a un gallinero, ¿verdad? Sí. Pero si ya el 2, yo creo que hay que hacer una evaluación. Y si hay 3 personas que ya tienen una misma queja, pues ya habría que hacer un autoanálisis.